Estamos en conexión ya con Pedro Bermeo. Te agradecemos, Pedro, por acompañarnos aquí en Wambra Medio Comunitario. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Primero confirmar el audio si es que nos escuchas. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Jorge. Hola, Vero. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pero la primera pregunta es, ¿cuál es el alcance de esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Ya hay posibilidad de que efectivamente que exista esta consulta popular? Sí, bueno, como aquí se ha hablado, el Tribunal Contencioso Electoral con esta sentencia establece un plazo de 15 días para que el Consejo Nacional Electoral nos dé el certificado de legitimidad democrática. Esto quiere decir el certificado que hemos cumplido con el requisito de las firmas necesarias para convocar a una consulta popular. Recordemos que esta es una consulta popular que nace desde la ciudadanía, es decir, desde el pueblo, de la ciudad, de las personas de a pie, en las que nos organizamos y durante 6 meses recolectamos 756,000 firmas. Es así como llegamos, luego de un gran proceso ante diferentes instancias judiciales, ¿no es cierto? Ahora finalmente se reconoce que las firmas que teníamos eran válidas y que por lo tanto se nos da la posibilidad de ir a una consulta. Con este certificado de legitimidad democrática, lo que tiene que suceder ahora es que la Corte Constitucional haga una evaluación de la constitucionalidad de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte revise que la pregunta sea neutra, ¿no? Por ejemplo, que la pregunta no diga... La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en mantener en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del Yasuní ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? ¿Sí o no? Si la pregunta, en vez de decir esto, que es de una manera estrictamente neutra, diría, ¿está usted de acuerdo que para proteger a los animalitos, salvar a ni sé qué y una serie de cosas más, vote a favor de o cosas por el estilo? Ya tendría una connotación positiva o negativa en contra o a favor de la explotación. En ese caso, no pasaría este filtro de la Corte Constitucional. Nuestra pregunta es una pregunta sumamente clara, como decía hace un momento, que no tiene connotaciones, que es una pregunta neutra, por lo tanto, es un filtro ya mínimo en comparación con el tema más importante, que era la recolección de las firmas. A ver, y justamente entonces este dictamen es de cumplimiento obligatorio, pero ¿cómo confiar en instituciones a las que ustedes, y me refiero como movimiento a nivel nacional, acudieron luego de toda la decepción, de la democracia y de este tema de la participación directa para convocar a una consulta? Se acercaron al Consejo Nacional Electoral, estuvo en la presencia todos los comisionados del Consejo Nacional Electoral. La misma presidenta Diana Tamaín votó en contra justamente de reactivar esta consulta. ¿Por qué en esta ocasión es diferente? Bueno, creo que esto es, muy importante lo que tú has dicho, porque ha sido una batalla legal, ¿no es cierto?, y política durante 9 años para demostrar que esas firmas eran válidas. Lo que sucede ahora, recordemos que, el proceso ha sido que, todo esto nace por esta evaluación que hizo, esta auditoría que hizo el mismo Consejo Nacional Electoral, como tú mencionabas, de Diana Tamaín en el 2018 y 2019, en donde esta auditoría establece que hubieron una serie de arbitrariedades por parte del Consejo Nacional Electoral, es decir, que hubo una vulneración a nuestros derechos de participación al anular firmas de manera arbitraria por cuestiones que no están en la ley ni en la Constitución. Por esta razón, recordemos, se anularon firmas por el gramaje del papel, es decir, el peso del papel, por el tamaño del mismo, por el color del esfero, entre muchos otros más requisitos que incluso fueron establecidos de forma arbitraria cuando ya estábamos en el proceso, es decir, de manera retroactiva. Se nos aplicó un reglamento que no estaba cuando iniciamos el proceso. Todas estas cosas demuestran justamente ese manejo arbitrario. Y es así como en esta auditoría se establece que tenemos las firmas necesarias, que como mecanismo de reparación tiene que considerarse las firmas anuladas de esta manera como válidas. Con esto, el Consejo Nacional Electoral de Diana Tamaín, como tú bien decías, nos vuelve a negar la consulta, ahora con el argumento en ese momento del 2019, en que el representante, el proponente de la iniciativa ya estaba muerto. Recordemos que había muerto hace 3 meses el representante de la iniciativa, que firmó como representante de la iniciativa, pero siempre lo hizo en representación del colectivo Yas Unidos.
y por lo tanto fuimos en cambio a la siguiente instancia, que era el Tribunal Contencioso Electoral. En ese momento, en 2019 mismo, el Tribunal Contencioso Electoral nos vuelve a negar. Y es ahí esto importante, digamos, hago todo este análisis, es importante porque volvemos a la Corte Constitucional, es decir, el Tribunal Contencioso Electoral nos niega nuevamente la consulta y presentamos una acción extraordinaria de protección en el 2019, que es resuelta en el 2021, en donde la Corte Constitucional reconoce que se vulneraron nuestros derechos al debido proceso en esa sentencia y obliga al Tribunal Contencioso Electoral a hacer una nueva sentencia con los jueces suplentes, tomando en cuenta lo que se establece en la auditoría, en el informe de auditoría que hizo el mismo Consejo Nacional Electoral. Y es así como llegamos a esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, en la que ahora sí declara que se vulneraron nuestros derechos y que nos da este requisito. Entonces, como tú dices, digamos, no tenemos ninguna confianza, sabemos que el Consejo Nacional Electoral va a intentar de todas las maneras posibles detener esta consulta popular. Sin embargo, al ser una orden directa del tribunal y la última instancia del tribunal a la que el Consejo Nacional Electoral no puede apelar, si vulnera esta orden que le da el Tribunal Contencioso Electoral, sería posible, cabría una destitución de todos esos vocales o presidenta, vicepresidente que voten a favor de no acatar lo que dice el tribunal, ¿no? Por otro lado, pasando a la Corte Constitucional, que creo que, digamos, iba más vinculada a tu pregunta, ¿cómo confiar en la Corte Constitucional? Bueno, eso es algo que también tendremos que analizar. Sin embargo, hay dos precedentes importantes. El uno es el que les decía hace un momento, que ya la misma Corte Constitucional dijo que se vulneraron nuestros derechos y mandó a hacer una nueva sentencia, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y dos, porque hay un dictamen de la Corte Constitucional, de esta Corte Constitucional, que establece que el proceso que nos están haciendo ahora nosotros, de que el examen previo de constitucionalidad se haga posterior a la consulta, la misma Corte ha dicho que vulnera el derecho de participación de las personas que inician estos mecanismos de democracia directa como la consulta popular, porque como ahora como lo ha establecido ahora la Corte, se hace el análisis previo a la recolección de las firmas, como debe ser. Entonces, si la Corte Constitucional nos niega la pregunta, luego de todas estas vulneraciones sistemáticas a nuestros derechos de participación, al debido proceso, como lo ha reconocido la misma Corte, estaría cayendo en ese mismo juego, ¿no? Y bueno, sería susceptible a otra acción internacional también, porque recordemos que, digamos, este caso no solamente está a nivel nacional, sino que hay una denuncia a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además el caso del Yasuní también lo tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que hubo audiencia justamente hace apenas 2 semanas. Ahora, Pedro, han pasado 9 años desde que Rafael Correa decía que el MUNO nos ha fallado y abrió la puerta a la explotación petrolera en el Yasuní. Desde entonces, él ha avanzado justamente esta explotación, recientemente también en el campo Ispingo, más próximo todavía al corazón del Yasuní, se está comenzando la explotación. ¿Cuán tardía finalmente llega esta consulta y si todavía hay posibilidades de parar efectivamente la explotación a pesar de todas las vulneraciones y a pesar de que para el Estado ecuatoriano es, entre comillas, un negocio explotar el Yasuní? Bueno, esto es muy importante, algunas cosas de las que tú has dicho. Primero, que es un negocio explotar el Yasuní, ¿de quién es el negocio? ¿No? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque no es de los ecuatorianos. La explotación petrolera no está beneficiando a las personas de a pie, ¿no es cierto?, sino está beneficiando a estas élites y a estas transnacionales. Entonces, por un lado, me parece importante decirlo esto, ¿no? La explotación petrolera no beneficia al Ecuador, sino beneficia simplemente a las empresas extractivas, a los que hacen los negocios, a los políticos, ¿no es cierto?, que están explotando y que hacen esos contratos, ¿no es cierto?, corruptos, como lo ha demostrado ya toda esta última década los gobiernos ecuatorianos. Ahora, sobre lo que ya está explotado en el Yasuní, esto también es importante responderte porque, bueno, primero la pregunta es súper clara. La pregunta dice: ¿usted está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo? Es decir, no importa si se está explotando ya o si no se está explotando. Lo que dice es mantener el crudo. Es decir, si se gana la pregunta, lo que tiene que pasar es que se detenga la explotación petrolera en el bloque 43. Por otro lado, también es importante decir que solo está explotado el 40% de lo que estaba proyectado para la explotación.
Ispingo es el lugar en donde está la mayor parte de las reservas petroleras, y también, como tú decías, desde el corazón del Yasuní y el territorio comprobado donde hay casas y chacras de pueblos aislados, y que por lo tanto estos pueblos tienen derecho a que se respete su territorio, y por eso estamos en el caso ante la Corte Interamericana. De acuerdo, y todo esto se da en un contexto político. Además, se ha intentado en redes sociales vincular esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral con el llamado a consulta popular, o la pretensión de llamar a consulta popular por parte del gobierno central. Me refiero al señor Guillermo Lasso. Quiero que veamos justamente la respuesta que daban desde la rueda de prensa Silvia Bonida el día de ayer, y que tú la puedas, Pedro, complementar. ¿Qué pasa justo con esta denuncia de ser aliados del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso? ¿En qué momento se da esta consulta y este dictamen del Tribunal Contencioso? Veamos el video. Una consulta popular planteada por el gobierno, se debe considerar que son dos procesos completamente diferentes. Sí, en términos prácticos serían dos papeletas diferentes, serían dos procesos electorales diferentes. Sí, no se puede poner en el mismo, porque cada uno es su proceso, es decir, no pueden compartir papeleta. Sí, esto es imposible que pase. Pero adicional a eso, también recordemos que para el Distrito Metropolitano de Quito también hay una consulta popular que está pendiente, y que es la de Quito sin minería. Es decir, si es que hay consultas populares que tengamos que mencionar en este momento, y hay dos que son reales y que no son solamente cuestiones que se han lanzado al aire, como la del gobierno, estas dos consultas serían en contra de la minería en el Distrito Metropolitano de Quito, y esta para mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní. De acuerdo, ahí teníamos entonces esas declaraciones, el contexto político y cómo se mueva este tema de las consultas populares para aumentar incluso la credibilidad de funcionarios públicos, en este caso del presidente de la República, Pedro. Sí, bueno, yo creo que Silvi ha dicho muy bien, así como estas puntualizaciones, ¿no es cierto?, lo que dijo Silvi. Primero, son dos papeletas distintas, ¿no? No es el mismo proceso electoral. Y luego también recordar que este es un proceso de la sociedad de a pie, de las personas de a pie, de las organizaciones sociales, de los grupos ecologistas, de las organizaciones indígenas, ¿no es cierto?, que van mucho más allá incluso de esta lucha del colectivo Yasunidos de 9 años. Recordemos que el tema extractivo ha sido una de las luchas históricas de los pueblos y nacionalidades desde la colonia misma, ¿no? Desde primero con diferentes extractivismos que han ido cambiando hasta llegar al petrolero. Y es así como estamos en este momento, digamos, en esta lucha que no es la consulta popular de un gobierno que busca legitimarse o con sus intereses políticos, sino es una consulta real de las personas de a pie, como decía hace un momento, que nos pasamos durante 6 meses recolectando firmas, donde hay más de 756,000 voluntades, firmas de personas que quieren que se convoque a esta consulta popular. También recordarles que el gobierno de Lasso jamás va a aceptar una consulta como estas. Él mismo lo ha defendido en todas las instancias judiciales que hemos visto, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hizo el gobierno de Lasso es justificar que la explotación petrolera en el Yasuní, específicamente en el bloque 43, está en perfectas condiciones, que no afecta a la naturaleza y que debe mantenerse. Lo mismo sucedió en las medidas cautelares que hemos presentado, en las acciones de protección y en todos los procesos judiciales. El gobierno de Lasso ha sido el principal promotor del etnocidio y genocidio que sucede en el Yasuní. Él jamás estaría de acuerdo con una iniciativa que busque detener la explotación petrolera en el Yasuní, porque justamente es irse en contra de su misma política digamos, como gobierno, ¿no? Recordemos lo que hace el gobierno en el decreto 95, que busca duplicar la explotación petrolera, y justamente esa explotación petrolera, el único lugar, las únicas reservas que existen en el Ecuador para poder duplicarla son en Ispingo. Esa es la realidad. Por lo tanto, digamos, este proceso no tiene nada que ver con el gobierno de Lasso. Este proceso es un proceso, como decía, independiente, que nace desde los ciudadanos de a pie, que nos organizamos, que salimos a recolectar firmas, y que es un proceso incluso mucho más
grande que una consulta popular, porque es una lucha histórica de los pueblos y nacionalidades en contra del extractivismo y la colonia. Finalmente, Pedro, se espera, digamos, que en febrero tal vez existe este llamado a consulta popular. Un poco también Silvia mencionaba que tal vez este proceso se pueda unir con la consulta que existiría también en Quito sobre el tema de la minería. Finalmente, ¿cómo esperar que estos procesos de consulta popular den resultados, además en un país que a pesar de que han existido consultas, recordemos por ejemplo lo que ha pasado en Azuay con el tema del agua, Quimsacocha, a pesar de eso todavía hay rezagos o presencia, más bien dicho, de empresas en estos territorios? ¿Cómo esperar que todo este proceso, toda esta lucha finalmente se cristalice, no solo en la consulta, sino finalmente en lo que significaría la no explotación? Bueno, yo creo que es súper importante lo que tú has mencionado. Estos son procesos que estamos hablando que representan la sangre del capital, ¿no? Tanto el extractivismo minero como el extractivismo petrolero son los que financian el capitalismo, financian este sistema cómo se organiza la economía, cómo se organiza nuestra misma vida, evidentemente de manera desigual, ¿no? En donde los pobres son quienes ponen sus territorios y quienes son despojados de sus territorios, de su vida a la larga, y mientras los ricos siguen beneficiándose de ese despojo colonial, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece súper importante siempre tener esto en cuenta. El proceso de la consulta popular es un mecanismo jurídico, tanto en el caso de Quito Sin Minería como en el caso de Yasuní. Son dos consultas que son extremadamente claras en su eficacia, es decir, en sus efectos. Sus efectos en el caso de Quito Sin Minería es que se quite del catastro minero la licitación de los campos en donde ya está, en donde pueda haber explotación minera. En el caso del Yasuní es que se detenga el extraer petróleo, ¿no? Que se mantenga el crudo debajo del suelo. Entonces, digamos, no hay a dónde perderse. Evidentemente sabemos cómo el caso de Estados Unidos es un ejemplo de esto, cómo los diferentes gobiernos de turno han intentado evadir esa responsabilidad y seguir explotando, o van a intentar evadir la responsabilidad del caso de Quito y continuar con la explotación minera. Sin embargo, por eso es tan importante la organización, ¿no? Por eso es tan importante que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del movimiento indígena, los ecologistas, los animalistas, las personas que están ahí defendiendo su territorio en pacto, ¿no es cierto?, seamos las personas que estemos dando seguimiento a que se cumpla, ¿no? Y por qué no todas las y los quiteños y todos los ecuatorianos. Estaba haciendo cálculos si es que tenía 16 años cuando firmé para apoyar estos otros mundos y este respeto a los derechos de la naturaleza. Actualmente tendría 24, 25 años. El llamado justamente a esos jóvenes, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes que creen que con la participación y la organización se puede cambiar también. Te agradecemos, Pedro, por esta participación aquí en Entrevistas Wambra. Estaremos al pendiente justamente de lo que suceda en estos pasos. No hay por dónde perderse. Ya nos han explicado concretamente, es de cumplimiento obligatorio. Se tiene que resolver este tema. Han sido varios años entonces de exigencia justamente para que se defiendan los territorios de la nacionalidad guaraní, los pueblos Taguera y Taromenani y todas las personas y también como el espacio biodiverso que está en el Yasuní. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y también por todo su trabajo.